Buenas tardes. Vamos continuando en esta ocasión el tema que estamos revisando, que es el conductismo aplicado en lo que es el aprendizaje. Bueno, como ya habíamos podido ver, hay dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento clásico, que usualmente se puede utilizar para el modelamiento de respuestas que son automáticas, reflejas, y por ejemplo para generar una respuesta emocional. Como se había comentado previamente, pues la experimentación de John Watson en el pequeño Albert, que es un caso que ya se había comentado hace ya tiempo, justamente tiene que ver un poco con esta situación de la parte de condicionar una respuesta emocional, en este caso de Albert, el miedo, a través de un proceso de condicionamiento clásico. Sin embargo, el condicionamiento clásico no podría ser aplicado a alguna situación de aprendizaje, porque se supone que regularmente dentro de lo que es el aprendizaje formal, en una aula de clases o en una sala de capacitación, pues regularmente se recurre justamente a que el alumno tenga más conciencia y sea más racional en cuanto a su respuesta conductual. También habíamos visto justamente pues lo que son algunas variables, lo que son por ejemplo el castigo, como en este caso, el proceso que sigue el castigo y los tipos de castigo que existen. Y pues ahora que nos toca revisar justamente, aquí tenemos por ejemplo el estímulo presentado en el reforzamiento positivo hace que se incremente la conducta, y el estímulo cuando se presenta un estímulo y este estímulo resulta que es aversivo, obviamente hace que se elimine la conducta. De una manera similar, cuando el estímulo es retirado o eliminado, se llama reforzamiento negativo, y el sujeto pues básicamente no lleva a cabo una conducta esperada. Cuando se elimina el estímulo, es el castigo por omisión. Puede ser, por ejemplo, si el alumno cometió alguna falta o la persona cometió alguna falta, pues se le va a retirar justamente una consecuencia agradable, ¿sí? Por ejemplo, aquí se pone no ver televisión durante una semana, un castigo muy frecuente, por ejemplo, para los niños pequeños, niños en edad escolar. Bien, veíamos también la existencia de 4 programas de reforzamiento, que es el reforzamiento continuo, donde se va a presentar el reforzador inmediatamente después de cada respuesta adecuada. Es decir, esto implicaría, por ejemplo, un poco la parte esta de los trabajos que hizo Pavlov con sus perros, ¿no? Y también los trabajos que hizo Watson con sus ratas y con sus palomas. Cada vez que el animal daba la respuesta, pues obviamente había un reforzador después de esa respuesta, que en este caso era la obtención de alimento. Ese sería el reforzamiento continuo. Tenemos el reforzamiento intermitente, donde se presenta un reforzador después de algunas respuestas, pero no de todos. Esto genera, en ese sentido, la expectativa, la expectancia de justamente alguna respuesta que puede sobrevenir después de que se presenta la conducta que se desea. Tenemos otro programa de reforzamiento que se llama programa de intervalo, que básicamente se va a basar, como comentábamos la vez pasada, en el tiempo transcurrido entre reforzadores. O sea, cada tantos días va a haber ese reforzamiento, ¿sí? Y un ejemplo de esto podría ser en la parte laboral, justamente el bono de puntualidad y el bono de asistencia. Pero también tenemos el programa de razón, un reforzamiento por razón, que se basa en el número de respuestas emitidas entre reforzadores. Es decir, si después de darle al sujeto, o obtener el sujeto una consecuencia agradable para él, un reforzador, a fin de cuentas, después de cierto número va a volver a darlas, ¿sí? El reforzador, más bien, se va a volver a presentar ese reforzador, pero solamente después de, estrictamente hablando, cierto número de respuestas emitidas. Ese sería, por ejemplo, un programa de reforzamiento por razón. De acuerdo a justamente la información del libro de Anita Woodfolk, justamente se ponía el ejemplo de las máquinas tragamonedas, ¿no? A lo mejor el jugador, que obviamente va a perder su dinero, porque en realidad así es, el jugador interactúa con la máquina tragamonedas, obtiene
una racha de a lo mejor 2, 3 intentos exitosos y se gana pues, algunas moneditas, algún dinerito, él va a intentar, obviamente, volver a hacerlo. Y básicamente esto es lo que hace que la persona genere una adicción, en el caso de lo que es la máquina tragamonedas, ¿no? Y se explica a través de un programa de razón. Pero ¿qué sigue o qué pasa después que se ha logrado modificar una conducta, o adquirir una conducta? Bueno, pues sigue lo que llamamos extinción, que no necesariamente tiene que ver con los dinosaurios, es solamente una imagen pues divertida. No, por extinción nos vamos a referir justamente a esa desaparición gradual de una respuesta aprendida, pero una vez que el reforzador habitual se retira durante tiempo suficiente. Ok, para poder intentar esta modificación conductual a través de lo que es la extinción, venía en el libro un ejemplo muy a lo mejor muy de la vida cotidiana de nosotros como docentes o con los alumnos. Por ejemplo, resulta que a lo mejor ahorita que estamos justamente en la cuarentena por la pandemia, pues de alguna manera el aprendizaje va por vía online. Resulta que pues muchas veces se ha intentado comunicar un alumno con un profesor a través de mandar mensajitos, ya sea de texto, correos electrónicos, estados de WhatsApp, etcétera, justamente con la intención de que el profesor, el docente, pues le responda su duda o su inquietud. Y bueno, obviamente, insisto, este ejemplo es real, muchos alumnos así se conducen, pero en ese sentido, la extinción conductual de esto que va a ser, bueno, número uno, supongamos, el alumno manda su mensaje, el maestro recibe su mensaje, lo abre o recibe el correo, lo checa, etcétera, o le contesta ya sea un audio, un ok, un emoji o no sé, o sea, finalmente el profesor responde. En este caso, con esa simple conducta de respuesta del profesor a un mensaje del alumno, pues básicamente se empieza a establecer un patrón de respuesta en el sentido de que, bueno, si me contestó una vez, me va a volver a contestar en el futuro. Y el detalle está que justamente muchos de nosotros tal vez sí respondemos los correos de nuestros alumnos, otros no tanto, pero a pesar de esto, a pesar de esta situación de que no respondemos el mensaje de texto, el correo, el WhatsApp, puede ser que el alumno siga insistiendo. Ahora, justamente aplicando la idea de la extinción, bueno, en este caso, puede ser que a lo mejor yo como maestro ya no le respondo al alumno un correo, ¿sí? Y ya no empieza a responderle nada, ¿sí? A lo mejor pasan varias veces, puede ser que después alguna vez sí le conteste, después otra vez, y cada vez voy separando más justamente el reforzador para el alumno, que en este caso, en este ejemplo, sería la respuesta que le doy. Ahora, en ese sentido, va a llegar un punto en que el alumno va a dejar de insistir, ¿sí? Va a dejar de insistir justamente en esa parte de, le mando mensaje para preguntarle por la tarea, le mando mensaje para, no sé, para decirle mis dudas, etcétera. Si como maestros no estamos dispuestos a responder un mensaje, o lógicamente sería pues inapropiado comentar a los alumnos que nos pueden mandar mensaje, ¿sí? Si no pensamos en realidad responderlos. Pero finalmente, en un alumno que a lo mejor sí encontró respuesta por el profesor, y el profesor de repente ya no quiere que ser molestado por el alumno, bueno, el método más franco sería decirlo públicamente, o sea, decirlo a través del mismo mensaje. Pero posiblemente se pueda implementar un programa de extinción, que en este caso sería, como se comenta en la información, retirar ese reforzador habitual, que en este caso, insisto, sería la respuesta al mensaje del alumno. Y esto va a pasar, esto lo voy haciendo frecuentemente, hasta que llegue el punto en que el alumno, pues finalmente se cansa de insistir y deja de tener la conducta de mandar mensajitos de texto, de WhatsApp o de correo electrónico, ¿sí? Eso es justamente el procedimiento de extinción.
Entonces con esto nos damos cuenta justamente que cuando hablamos de la extinción, pues es un método conductual que justamente se va a emplear para eliminar alguna conducta ya sea deseada, aunque pues obviamente la intención sería que sea una conducta indeseada. Algo así, por ejemplo, también ocurre con el manejo de los berrinches. Se ha comentado miles de veces, tanto en redes sociales, en cursos, en talleres, X, infinidad de medios, que finalmente una forma eficaz de eliminar los berrinches en los niños pequeños es justamente implementar un programa de extinción. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, el berrinche básicamente ocurre porque justamente para el niño el objeto que quiere, la situación que necesita o que desea alcanzar o tener, se comete un refuerzo porque finalmente, como recordarán un poco más atrás en las presentaciones anteriores, se hablaba de que un reforzador puede ser también un satisfactor de un problema. En este caso entonces, por ejemplo, podemos ver que el berrinche se va a mantener en medida que el papá o mamá respondan o cedan ante a esa conducta berrinchosa del niño, berrinchuda del niño. Entonces, si finalmente el niño ve o percibe que efectivamente nos llama la atención y le respondemos justamente a su conducta de berrinche, entonces básicamente pues esto va a reforzar el berrinche en sí mismo, y lejos de quitarlo, de extinguirlo, de eliminarlo, pues simplemente lo va a fortalecer cada vez más. Porque finalmente hay que recordar que el berrinche es una forma de llamar la atención, una forma no verbal de llamar la atención. Ahora, aplicando la extinción al manejo de los berrinches, justamente entonces sería que la mamá o el papá, o el adulto pues con el que está el niño donde ocurre el berrinche, pues sistemáticamente ignore por completo la conducta que mantiene el niño. Lógicamente esto implica un control emocional pues bastante fuerte por parte del adulto, una determinación a hacerlo y básicamente armarse también de kilos y kilos de paciencia, porque en ese sentido el berrinche son las conductas que ciertamente se pueden eliminar a través de lo que es la extinción, pero que siempre van a llevar un tiempo considerable para ser manejadas, para ser eliminadas, ¿sí? Entonces en este caso pues en esencia el manejo del berrinche pues puede ser a través de lo que es la extinción, y ese también sería un ejemplo de cómo llevar a cabo un programa de extinción. Sin embargo, también tenemos que entender dentro de lo que es el análisis conductual de un alumno, del comportamiento de un alumno en clases, tenemos algunas otras situaciones o conceptos que nos pueden ayudar justamente a cómo manejar una conducta dentro de una aula de clases. Por ejemplo, hablamos del control de estímulos. El control de estímulos, pues básicamente la definición que nos da Anita Wolfwalk sobre, bueno, para ya no decir el apellido, pues más bien Anita, la doctora Anita, justamente este control de estímulos se define como la capacidad que tiene la presencia o la ausencia de antecedentes para generar conductas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, ponía también en el libro, a la doctora Anita ponía en su libro, en su texto, un ejemplo que aparentemente ella misma menciona que aparentemente fue real. Un sujeto asalta un banco, sale corriendo, sale huyendo en un carro a toda velocidad, pero finalmente es atrapado porque justamente pasó algo muy sencillo. De repente un semáforo en rojo lo detuvo. Finalmente en este caso la presencia del semáforo y el color rojo pues tiene que ver con este control de estímulos, ¿sí? Y finalmente vio la luz roja y se detuvo. Obviamente pues la policía que iba atrás de él pues aprovechó para cerrarle el camino y pues obviamente arrestarlo, ¿sí? También se ponía otro ejemplo que en el texto de la doctora Anita, que tenía que ver, por ejemplo, con el hecho de que ella en una ocasión, manejando en su vehículo, pues iba a estacionarse en el camino habitual, ¿sí? O sea, bueno, agarró el camino habitual para ir a su trabajo y se metió justamente donde se metía antes para estacionarse, ¿sí? Pero
En este sentido, ella continúa con el ejemplo mencionando que no iba a ese lugar, que de hecho el lugar donde estaba reasignada pues estaba completamente más lejos y en pocas palabras estaba completamente en el otro extremo de la ciudad, ¿sí? Entonces, en el sentido de todo esto es explicar un poco, entender esa parte que tienen la ausencia o presencia de los antecedentes conductuales para generar una conducta, ¿sí? En este caso, si yo veo como, a lo mejor como alumno, y algo que también muchas veces lo he comentado con los alumnos justamente es, ok, si yo llego, por ejemplo, buenos días, abran su cuaderno, arranquen una hoja, pónganle su nombre y guarden todo lo demás, automáticamente puedo entender que eso va a ser un examen o algún tipo de ejercicio que tenga porcentaje para la evaluación, ¿sí? Hasta ese momento, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados justamente a esta serie de control de estímulos. Si yo estoy viendo todo esto, significa entonces justamente que va a pasar algo que a lo mejor yo anticipo que ese examen y posiblemente esto me genere una conducta de desagrado, ¿sí? Ese sería el control de estímulos. También recordar que esto va de la mano con otra idea, permítanme, aquí está, con la señalización, que es la acción de dar un estímulo que prepara al sujeto para realizar la conducta deseada. Por ejemplo, si nosotros vamos, no sé, si vamos por la carretera manejando y de repente, no sé, nos encontramos con un retén militar, obviamente va a haber, antes de llegar a donde están apostados los oficiales, los soldados, pues, las personas que hacen el retén, la revisión, pues tendría que haber una serie de señales, ¿no? Por ejemplo, un cono rojo, por ejemplo, un oficial batiendo un pedazo de trapo, un pedazo de tela pues de color rojo para indicar que se vaya deteniendo el vehículo. Posteriormente, cuando nos vamos acercando al retén, posiblemente salga un oficial, nos marque el alto manualmente o a través de una señal visual, un letrero de alto, ¿sí? O un stop, básicamente. Entonces, justamente eso es la señalización, ¿sí? Acción de dar un estímulo que prepara al sujeto para realizar la conducta deseada. Igual, cuando vamos conduciendo bueno, en mi caso particular jamás he viajado en avión, pero por lo que se ve en las películas de cualquier tipo, cuando se prende, vas en el vuelo y se prende un foquito que dice abroche su cinturón, pues ¿qué significa eso? Ese foquito significa invariablemente, sin saber exactamente qué está pasando, que tenemos que abrocharnos el cinturón de seguridad. Justamente esa es una señalización. Estas señalizaciones pueden ser visuales, por ejemplo una imagen como la que tenemos aquí, que en este caso esta por sí misma es una instrucción, ¿sí? Es prohibido comer. ¿Qué significa esto? Que no puedo comer en ese lugar donde está esta señal. Puede ser un cine, puede ser un restaurante, pero a lo mejor abajo tendría que llevar otra instrucción para hacerlo más específica, porque obviamente es un restaurante, pues se supone que vas a ir a comer. Pero a lo mejor la señal que viene más adelante, después de esta, sería como una especificación de que no puedo comer. Y a lo mejor regularmente me ha tocado verlo, por ejemplo, en algunos restaurantes en el centro, que de repente dicen prohibido entrar con alimentos ajenos a los que vende el negocio, pues el local, ¿sí? Es decir, no puedo llegar, por ejemplo, a un restaurante de comida rápida y sacar mi lonchera y comer mi sándwich. ¿Por qué? Porque no lo venden allí y no es el lugar apropiado. Entonces, esto sería básicamente el poder de una señal como regulador, como preparador para que el sujeto realice una conducta, en este caso, deseada. Pero también, por ejemplo, se requiere de las instrucciones efectivas para poder hacer que la conducta sea más posible de ejecutarse. En este caso se llama justamente presentaciones de instrucciones efectivas, que en el texto se abrevia como PIE, pie. En este caso, estas instrucciones básicamente tendrían que ser, lógicamente,
como las instrucciones de un instructivo, ¿sí? Claras, concisas y bien específicas, que no dejen justamente un lugar a duda y sobre todo que comuniquen un resultado esperado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Básicamente compras un electrónico, un aparato, algo, un juguete tal vez, o algo que requiere instructivo, pues se supone que el instructivo es justamente un librito, un folleto que trae las instrucciones de operación y mantenimiento del producto que acabas de adquirir. Ahora, en este caso, tienen que ser lo suficientemente claras para que no deje lugar o no haya lugar a una interpretación de las instrucciones. Y en este caso, la interpretación de las instrucciones puede llevarme justamente a estropear el producto o operarlo de manera equivocada. Por lo tanto, va a ser necesario entonces que nosotros también, al momento de que estemos, por ejemplo, ante una situación de clases, ante un aula, pues las instrucciones sean específicas. Típicamente esto lo podemos ver cuando redactamos algún tipo de evaluación o, por ejemplo, alguna actividad que implementamos con los alumnos. Si de repente la instrucción viene muy ambigua, contesta adecuadamente o contesta lo que se te pregunta, bueno, sí, pero ¿cómo voy a contestar? Y de repente a lo mejor, bueno, si es una pregunta abierta, pues obviamente automáticamente se sabe qué es lo que se va a hacer. Pero si es una pregunta cerrada, si son preguntas cerradas o de otro tipo, de opción múltiple, falso verdadero, de Canevas, etcétera, pues entonces, ¿qué va a pasar aquí? El sujeto no va a saber exactamente qué hacer. Bueno, aquí, oiga, y de repente, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a preguntar, ¿sí? Te van a preguntar justamente para, ¿cómo se llama? Para aclarar sus dudas. Y obviamente con esto pierden tiempo, distraen a los demás, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aparte, pues también de alguna manera impide que el profesor que está supervisando el examen, pues impide que se dé cuenta de posiblemente otra persona que esté copiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas son las instrucciones efectivas. Tienen que darse de manera clara, concisa y específica, cortas generalmente, que no haya lugar a interpretación. Ahora, el texto también señalaba algo muy importante, que todas las instrucciones tienen que ser en afirmación, no, es decir, en positivo, por así decirlo. Lamentablemente, y esto lo comenté en otro contexto hace ya unos años, tenemos por ejemplo, un estilo de redactar muy particular como cultura. De repente, no, como que basamos un poco la instrucción en el no, en la técnica de los 10 mandamientos, les llamo yo. Si recordamos un poco los 10 mandamientos, pues es no harás esto, no aquello, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Solamente los primeros, si no me falla la memoria, los primeros 3 enunciados de los 10 mandamientos, pues están en positivo y te dicen exactamente qué es lo que debes de hacer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, santificarás las fiestas y honrarás a tu padre y a tu madre. Y a partir de ahí todo lo demás viene en negativo. El problema justamente de presentar una instrucción en negativo es que, bueno, ok, no hago esto, está bien, pero entonces, ¿qué sí puedo hacer? De repente, me tocó ver en el kinder donde trabajaba ya hace unos años, justamente esto, ¿no? No correr, no gritar, no empujar. Bueno, ok, está bien, son claras, sí, en el sentido de que pues están prohibiendo, son enunciados o son oraciones restrictivas, ¿sí? Que finalmente pues son sencillas de entender porque finalmente no hay así como que una ambigüedad. Pero en este caso sería mejor también señalar en una instrucción qué sí puede hacer el niño. Si nos damos cuenta ahora, pues justamente a través de lo que es la cuestión de protección civil, pues muchas instrucciones, por ejemplo, para el manejo conductual de una situación de crisis o de emergencia, pues no está en negativo, está en justamente en bajar las escaleras en orden. Sí hay prohibiciones, claro que sí, porque finalmente tiene que haberlas, pero finalmente también el punto va a ser que estos enunciados pues están en afirmativo, ¿sí? Por eso es importante redactar las instrucciones siempre en afirmativo. Y también se recomienda por parte de la autora del texto, de la doctora Anita, que
estas afirmaciones sean, estos enunciados sean aseveraciones en lugar de preguntas. Es decir, ¿por qué no te portas bien? A lo mejor le pregunta o le reprende un profesor a su alumno o un padre a su hijo, ¿por qué no te portas bien? A lo mejor, viéndolo por el punto de vista del alumno, bueno, es que a lo mejor ni siquiera sé qué significa portarse bien. Me dicen, pórtate bien, pero nunca me dicen específicamente a qué se refiere el concepto de portarse bien. Por eso es importante redactar cuidadosamente las instrucciones para justamente obtener la máxima comprensión y con esto obviamente alcanzar la ejecución de la conducta deseable o esperable, ¿sí? Entonces esto sería lo que es las instrucciones efectivas. Permítanme casi por último, bueno, tenemos también, de acuerdo a la información de la doctora Anita de su texto, algo que se conoce como instigador. Y el instigador sería justamente alguna señal o un recordatorio dado después de una señal principal para asegurarme de que el sujeto realmente entendió o que va a ejecutar cierta conducta ante tal o cual señal, ¿sí? Por así decirlo, el instigador tendría la función de ser ¿cómo decirlo? La confirmación de lo que va a ser. Ok, por ejemplo, aunque es un ejemplo un tanto complicado también a veces, por esto por esto del doble prohibición es una negación a nivel filosófico, una afirmación, perdón, el enuncio de no fumar, ¿sí? O bueno, por ejemplo, el que tenemos aquí de no comer. Esto ya me está dando a mí como sujeto, como persona, una instrucción, una conducta esperada. No comer, ¿sí? Pero si abajo de esto le ponemos prohibido comer, de repente, bueno, es que arriba ya está dicho que no está prohibido, que está prohibido comer, entonces prohibido no comer sería una afirmación. Esto lo puede decir una persona que a lo mejor tenga así un razonamiento un tanto complejo, ¿no? Pero aquí el punto va a ser que esta señalización pues tiende a ser, perdón, el instigador tiene que ser lo suficientemente claro para generar en el sujeto que va a presentar tal o cual conducta, justamente la conducta deseable, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser el semáforo. El semáforo básicamente tiene 3 colores. Sabemos que el rojo significa alto, ¿sí? Sabemos que el amarillo o el ámbar, aunque muchos dicen lo contrario, pero el amarillo ámbar significa desacelera porque ya está a punto de cambiar, ¿sí? Lo llamamos preventiva en un lenguaje muy cotidiano. Y el verde, que finalmente pues significa avance, ¿sí? Entonces, justamente los semáforos están programados justamente para que haya esa secuencia conductual. Primero se enciende el verde que es justamente el de siga, después de un alto, obviamente. Pero justamente antes de que se presente el color rojo, que significa alto total, independientemente de lo que esté pasando, alto total, se presenta el color ámbar, el color amarillo. Justamente ese color ámbar o color amarillo sería un instigador. Básicamente eso es un recordatorio que se hace para asegurarnos de que el sujeto va a reaccionar ante tal señal. Lamentablemente en el caso del semáforo, pues lo entendemos de manera equivocada. A veces lo entendemos como acelerarle más para alcanzar a pasar. Pero en realidad el mensaje original o el mensaje real del color ámbar sería prepárate a frenar o prepárate a detenerte o desacelera porque tu semáforo va a cambiar a rojo y tienes que hacer alto total. En este caso, justamente entonces, ese va a ser un instigador, que insisto, va a ser un recordatorio que que sigue una señal para asegurarse de que el individuo reaccione ante tal señal. Y venía un ejemplo, pues en el libro, en el documento de Anita Woolfolk, que tiene que ver justamente con esta parte de lo que es el manejo de los instigadores, sobre todo en la instrucción decía ella, entre pares.
En este caso se presenta justamente un conjunto de señales, que la figura está ahí en la presentación, en la información que está en pantalla. Estos instigadores escritos, por ejemplo, es una lista de verificación para Troya entre pares. De repente está el recuerda. Si yo, por ejemplo, levanto la mano, o cada vez que estoy comentando algo, levanto la mano para decir recuerda, eso significa una doble señalización, es decir, de entrada debo de poner atención, esa es la conducta esperada. Dos, se supone que si digo recuerda y levanto la mano, ese recuerda y levantar la mano va a tener un doble efecto en el sujeto, porque lo va a obligar automáticamente a enfocar toda su atención voluntaria justamente en ese instigador. Por ejemplo, tenemos aquí otro, en la diapositiva tenemos por ejemplo este que está aquí del niño que tiene la boca abierta, nada más que no se alcanza a ver con claridad. Dice justamente habla con claridad, es decir, se espera que el sujeto que va a hablar lo haga de forma clara y ordenada, ¿sí? Estos son, insisto, instigadores conductuales. Sé amable, está la sentencia, la oración de sé amable, y aparte pues están dos manos estrechándose. Bueno, ahorita sabemos que no se puede hacer así por esta parte de la pandemia, pero finalmente ese también sería un instigador. Y así sucesivamente podríamos hablar justamente de muchas situaciones que pudieran tener la función de instigador cuando estamos trabajando ante un grupo. Bien, esta sería la intervención por el día de hoy. Espero que esta información sirva pues para mejorar nuestra práctica académica o docente pues con nuestros alumnos, y sobre todo pues para también tener pues como la habilidad para poder dar órdenes, para poder mandar, para ser mejores maestros y más eficientes. Por mi parte es todo, agradezco la atención y nos vemos la próxima semana. Por cierto, en Classroom ya están las actividades para la próxima semana. Es hacer un ejemplo justamente de cada programa de reforzamiento basándose en una experiencia pues real. Bien, por mi parte es todo, y también, insisto, los invito a que comenten sus dudas a través de Classroom, a través de mensajes de texto, de correo electrónico. Muchas gracias y seguimos en contacto. Buenas tardes.